Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Hemos comenzado la semana con caídas en Europa y es que ya lo comentábamos en el vídeo de ayer del resumen semanal, que viendo cómo había cerrado Estados Unidos, lo normal era que Europa continuase cayendo para alcanzar esos objetivos. Hemos visto cómo tanto el IBEX 35 como el DAX alcanzaban esos objetivos en la caída que poníamos en el vídeo, y si continúa corrigiendo Estados Unidos de aquí a cierran, que ahora parece que está estabilizando un poquito la caída. Si vemos que continúa corrigiendo, podemos marcar los siguientes objetivos que ya son más pesimistas y ya podríamos decir que son los objetivos límite para decir que estamos dentro de una corrección y no dentro de una nueva fase bajista. Así que bueno, de momento sigue sin llegar la sangre al río, aunque estemos viendo caídas muy importantes. Habría que tener en cuenta que la caída más fuerte la semana pasada la habíamos visto en Estados Unidos y era normal que antes o después, por ejemplo, el IBEX 35 también viese caídas más fuertes como las que hemos visto en la sesión de hoy. Así que bueno, nada que nos haga extrañar lo que hemos visto hoy. Así que nada, vamos a comenzar ya con los tres análisis técnicos de hoy, que os adelanto que van a ser muy interesantes. Bien, pues vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. ¿Qué hemos visto en la sesión de hoy? Pues bueno, veníamos contando que no debía perder la media móvil de 200 sesiones ni la zona de soporte que teníamos en los 1,73, porque ya quizás marcaría una nueva clara tendencia bajista de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico, y fijaros cómo hoy ha perdido precisamente esa zona con una caída del 3% y con un volumen que podemos pensar que ha sido bastante alto. Esto nos hace pensar que podríamos continuar cayendo. Además decíamos que una zona muy importante porque a partir de ahí no teníamos ninguna zona clara de soporte hasta la zona de los 1,60, que quizás donde estaría el suelo de este movimiento lateral. Por lo tanto, se complica bastante la vida la cotización de IAG. Fijaros como ya al mínimo es decreciente respecto a lo que veíamos en julio, lo que rompe la tónica que veníamos viendo desde hace bastantes meses atrás, desde el año 2022, cuando en octubre la cotización se dio la vuelta. Ahora pues vamos a analizar si quizás puede ser una ruptura en falso o no es una ruptura en falso. ¿Cómo lo deberíamos analizar? Pues hay que ver esta semana si conseguimos darnos la vuelta, recuperar de nuevo la media móvil de 200 sesiones hacia la semanal, y eso sería quizás una buena señal de que ha sido una ruptura en falso. Ahora mismo no tenemos ninguna señal para pensarlo porque el volumen ha sido muy alto, hemos visto cazar de mínimos y apunta a que podría continuar cayendo hacia el suelo del movimiento lateral que veíamos durante el mes de abril. Por lo tanto, pues no podemos ser para nada optimistas ahora mismo. Fijaros cómo teníamos esa divergencia, la importancia de las divergencias muchas veces en el gráfico diario, que nos anticipaba que por lo menos deberíamos ver una corrección, y si perdía la media móvil de 70 sesiones se complicaba bastante la vida. Perdía la media 70, perdía la media de 200, por lo tanto vemos cómo esa divergencia nos anticipó esa corrección o ese comienzo de una nueva fase bajista más importante en el gráfico. Vamos a tener que seguirla muy de cerca, como decimos, porque la clave va a estar en ver si esta semana por fin llega la recuperación y vemos que se da la vuelta y consigue superar la media móvil de 200 sesiones. El problema que ya tendríamos, pues que ya hemos formado un nuevo mínimo decreciente, y volver a recuperar la tónica de máximos y mínimos crecientes en el gráfico pues va a ser quizás un poco más complicado que antes. Continuamos con Farmamar. La última vez que analizábamos decíamos que habíamos visto varios intentos fallidos de superar la media móvil de 70 sesiones, por lo tanto lo más normal era que volviésemos hasta la zona de los 31,88. Vamos a quitar todas las flechas que tenemos aquí de anteriores análisis. Bien, y fijaros cómo en la sesión de hoy hemos llegado justo hasta esa zona, hemos cerrado la zona de 31,80, puede ser una zona muy interesante de soporte ahora mismo, pero lo que decíamos es que sí, es muy importante este soporte, pero también debemos tener en cuenta que si lo pierde desactivaríamos el movimiento al alza que habríamos comenzado en julio, y todo nos haría pensar que volveríamos a caer hasta la zona de los 29,66. Por lo tanto, ahora mismo en mi opinión, si entras en esta zona situaría muy ajustado el stop loss, porque hoy ya hemos visto que ha mantenido la cotización a cierre por debajo de esa zona, y si vemos que mañana se sigue acercando a la zona de los 31 euros, puede que al final se vaya acabando la cotización a la zona de los 29,60, donde tiene ese soporte desde el que comenzó el impulso en el gráfico. ¿Qué deberíamos ver quizás para ser más optimistas? Pues ver que las siguientes sesiones se mantiene al alza, que entra volumen. Fijaros como en la caída no ha sido con mucho volumen, por lo tanto, pues bueno, quizás nos da una pequeña esperanza de que se pueda dar la vuelta. Si vemos una vuelta en el gráfico ahora mismo y vemos que vuelve hasta la media 70, pues podríamos pensar que va a seguir con el movimiento lateral entre la media 70 y la zona de 31,88, y habrá que esperar a la ruptura. Quizás si la ruptura viene por arriba, pues será muy buena señal, porque significará que nos hemos ido hasta una zona de soporte donde ha entrado
bastante volumen con la demanda, ahí sí que había interés por su precio y rebotaríamos de nuevo, pero si por el contrario vemos que se va hasta la media 70, vuelve a corregir y pierde la zona de 31,80, de nuevo deberíamos pensar que se puede ir hasta la zona de 29,60 y se complicaría bastante la situación de Farmamar en el gráfico. Por lo tanto, pues ahora estamos al límite de todo el movimiento. Podríamos pensar lateral después del comienzo de la subida, quizás un movimiento demasiado largo. Cuando hay movimientos tan largos en la cotización, hace pensar que ya no vamos a poder mantenernos al alza, va a necesitar quizás un impulso más importante del mercado para que se suba a la ola y poder ver nuevas subidas. Y ahora mismo la verdad que parece que se ha complicado un poquito. Podemos pensar también que está haciendo una especie de techo redondeado, lo que sería mala señal, indicaría que podríamos continuar cayendo, pero tampoco tiene mucho sentido un techo redondeado en una zona tan clara de soporte de caída después de esa caída tan fuerte que veíamos durante los últimos meses. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si nos aclaramos un poquito las siguientes sesiones, a ver si marca sus intenciones, que ya van a ser o volver a la zona 29,60 a buscar ese rebote en el gráfico y ya podemos saber cómo quizás operar esta acción. Y vamos con la tercera de las acciones. Si las anteriores no nos gustaban demasiado lo que estábamos viendo, pues lo que vamos a ver en Acciona es mucho peor. Fijaros cómo tenemos un soporte muy pero que muy importante, la zona de los 123 euros, que no había perforado, que no se ha mantenido por debajo de esa zona desde el año 2021. Y fijaros cómo en la sesión de hoy se ha mantenido por debajo de esa zona. Fijaros cómo tenemos la directriz bajista, decíamos que si conseguía superarla y mantenerse sobre ella, podríamos rebotar hasta la media 70. No lo consiguió. Vimos cómo sí que es verdad que intentó atacarla en varias ocasiones, pero no consiguió consolidarse sobre ella, lo que ha hecho que vuelva a caer de nuevo por debajo de la directriz bajista en el gráfico. Aquí fijaros cómo teníamos muchísimo volumen en su cotización, nos hace pensar con esa caída que podríamos continuar cayendo y al final hemos roto ese soporte tan importante. Vamos a coger una perspectiva más en el gráfico semanal porque vamos a ver muy bien lo que significa ese soporte, fijaros. Cuando llegamos a esa zona, la cotización se estabilizó después de una subida muy fuerte, se consolidó y a partir de ahí vimos la subida más fuerte. Fijaros que nos llegó hasta la zona de los 200 euros. Ahora estamos poniendo en riesgo esa zona. ¿Eso qué significa? Pues que cuidado porque podría ser la confirmación de una parte más negativa en el gráfico y que podríamos dar continuidad a las caídas. ¿Qué esperanza nos queda para los más optimistas? Pues bueno, vamos a coger el gráfico diario. Lo que podemos ver es que quizás si ahora mismo se diera la vuelta a la cotización y estuviéramos viendo una ruptura en falso de una zona tan importante de soporte, podríamos ver una divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros, eso sería muy buena señal y ahora sí que nos haría indicar que podríamos volver hasta la media móvil de 70 sesiones. Fijaros como en el gráfico semanal tenemos una situación muy pero que muy parecida. Fijaros cómo ahora mismo estaríamos formando una divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros que al perforar esta zona, la siguiente zona más clara de soporte la tenemos en los 112, es decir, como veamos que el mercado se sigue calentando esta semana a la baja, puede que le quede una última caída fuerte si luego vamos a rebotar, puede que incluso veamos la cotización de acción al llegar cerca de la zona de los 113 euros, 114, donde tiene ese soporte del movimiento lateral. Por lo tanto, pues bueno, no habría que descartarlo, ver esta zona sería lo mejor verlo quizás en la sesión de mañana o de pasado y ya la última parte de la semana comenzar con el rebote para dejar esa divergencia, porque si seguimos cayendo puede que en el gráfico semanal no tengamos divergencia y nos indique que puede continuar cayendo, al igual que pasaría en el gráfico diario. Por lo tanto, pues bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo, es una situación bastante complicada, hemos roto soportes que no deberíamos romper en las acciones que hemos visto hoy, sobre todo en IAG y Acciona. Farmamar vemos como de momento se mantiene, así que bueno, vamos a ver si quizás va cogiendo un color diferente. El resto de la semana hemos comenzado con caídas importantes, puede que mañana también veamos alguna que otra caída si no se recupera muy bien Estados Unidos, pero la esperanza es que ya al final de la semana veamos una vuelta para quizás comenzar ese impulso en los mercados. Lo que comentaba en el vídeo del resumen semanal y la semana pasada, quizás si vamos a ver una última subida muy fuerte, antes tienen que hacer pensar a todos los inversores que ya nos vamos a ir a la parte más negativa del mercado para quedarse fuera y perderse esa última subida, y cuando estemos arriba hacer pensar que vamos a seguir subiendo, ahí venderles lo que ahora han comprado y dejar a estos inversores atrapados para luego ver esa caída, ya que nos lleva a la fase bajista larga y que menos nos gusta del mercado. Así que bueno, hasta que llega el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante lo que hemos visto en este vídeo. Como siempre os digo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente han sido opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.